Analizamos el mercado y lo hacemos con la ayuda de José María Luna. Muy buenas tardes, José María, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Bueno, cuéntame, ¿cómo estás viendo el mercado esta semana? Puntito ya de cerrar mes y semestre y bueno, contaremos con referencias importantes también durante estos días. Mañana esa inflación de la eurozona, a finales de semana ese dato de empleo en Estados Unidos y bueno, pues una semana también aderezada, ¿no?, por los comentarios de miembros de algunos de los bancos centrales más importantes. Efectivamente, no falta la semana en la cual no tengamos algún miembro de algún gran banco central que se da a la palestra para calmar ánimos o generar dudas, ¿no? Y mientras tanto, pues seguimos conociendo datos macroeconómicos que todo invita a pensar que lo que nos queda, al menos en las próximas semanas e incluso meses, tanto la parte norteamericana como europea, la verdad es que va a ser o es brillante y va a ser incluso más brillante de lo que quizás uno pudiera pensar, ¿no? Salvo bueno, pues que la nueva variante, la nueva, no sé si llamarle cepa, del coronavirus, del COVID-19, la Delta, bueno, pues se echara al traste algunas de esas expectativas positivas, ¿no? Pero hoy conocíamos la confianza del consumidor del Conference Board en Estados Unidos y ha sido espectacular. Ha sido, bueno, un dato incluso mejor de lo que se había estimado, ¿no? Y esa lectura incluso también viene acompañado con un dato que hace pensar que el próximo que conozcamos en el mercado laboral de Estados Unidos puede ser incluso también bueno. Se esperaba que este dato de confianza fuera tímidamente menos, un poquito menos bueno que la anterior lectura del anterior mes, pero ya digo que ha sido mayor del esperado, incluso más positivo. Con lo cual, ¿cómo han sentado los mercados en el día de hoy? Pues curiosamente, estamos ante cuanto peor el dato, mejor para los mercados, y aquí hemos visto como un buen dato pues ha hecho que muchas bolsas que estaban teniendo un comportamiento realmente positivo, pues siguen estando positivos, pero se van desinflando, ¿no? Me refiero sobre todo en el caso de las plazas europeas. En el caso de Estados Unidos se mantiene la correlación negativa entre lo que hace el 10 años norteamericano y lo que es el sector de la tecnología. A poco que repunta el 10 años de Estados Unidos, en la rentabilidad del bono a 10 años, lo que vemos es cómo el sector tecnológico, bueno, pues se desinfla un poquito, ¿no? Y viene bien para lo que es el sector, o los sectores más cíclicos. Con lo cual, estamos en una situación a nivel de mercados financieros de cierta calma. Seguimos viendo, en este sentido, somos positivos mirando hacia el medio y largo plazo. Repito, porque aunque se hable mucho del tema de la inflación, pero si viene acompañado con crecimiento económico y si los bancos centrales, en este caso tanto la Reserva Federal Norteamericana como el Banco Central Europeo, no llevan prisa en retirar los estímulos, llegarán y pasará y ocurrirá, y es normal que haya retirada de estímulos, incluso que haya subida de tipo de interés, siempre y cuando venga acompañado con, bueno, pues mejores datos de crecimiento económico y mejores datos de empleo, con lo cual no es malo que haya inflación, es mucho peor que haya deflación. Eso es lo que de verdad teme los bancos centrales, pero que haya inflación de verdad, que no se preocupen ustedes. Con lo cual, mientras todos aquellos que están hiper preocupados de que llega la corrección y que llega la corrección, no llega la corrección, vemos los mercados tranquilos. Sí que es verdad que, bueno, pues ante un muy buen dato de confianza del consumidor, es lógico que, bueno, pues que haya cierta toma de beneficios y se haya desinflado un poquito las bolsas. Lo hemos visto mucho mejor en el caso del DAX Etra. El DAX Etra alemán iba esta mañana con una retirada por encima del 1%, el 1,20, y ahora pues tiene una subida un poquito más baja, pero las expectativas sigue siendo positiva para la renta variable, sobre todo en la parte europea, que es la que en estos momentos vemos más interés por flujo y, bueno, pues por una serie de factores que le hace muy interesante, ¿no? Quería preguntarte por algunos sectores, mirando un poco a las noticias, ¿no?, que hemos conocido hoy en el lado de Estados Unidos. Enseguida te pregunto por Europa, que me lo estabas mencionando. ¿Qué te parece el sector bancario en Estados Unidos? Hoy estamos hablando mucho de él después de ese anuncio, ¿no?, de más de 2.000 millones de dólares adicionales en dividendos trimestrales dentro de, bueno, pues de la gran banca estadounidense. Hemos hablado mucho, ¿no?, sobre el sector bancario, si convenía o no en esta época de rotación durante estos meses, pero bueno, no sé si al menos en la parte estadounidense ves atractivo, ves oportunidades, o qué nos recomendarías en este sentido. A mí me gusta. A mí me gusta la banca de inversión en Estados Unidos, también la parte más comercial. Has dicho algo también muy importante. Hablaba antes de la confianza del consumidor, pero el mercado laboral, perdón, el mercado inmobiliario norteamericano sigue yendo con una moto. Y el 30 años, la rentabilidad del bono a 30 años en Estados Unidos sigue bastante contenido, a pesar de los miedos
a la inflación, bueno, que se manejan día tras día, ¿no? Eso luego no se traslada ni en las carteras de los inversores, que siguen manteniendo bastante peso en renta variable, y en segundo lugar también lo vemos en el caso bueno, pues del comportamiento en cuanto a los cíclicos y más concretamente en el tema bancario. Habrá que estar muy atentos a la campaña a los resultados que vamos a empezar a conocer dentro de muy poquito del cierre del segundo trimestre, ¿no? El inicio del tercer trimestre, pues empezaremos con los resultados de muchos bancos y ahí donde la lectura sí acompañan y son revisiones al alza de lo que se estima en estos momentos podría sentar bien. Eso, junto, si llegáramos a ver cómo los tipos de interés en Estados Unidos van cogiendo de nuevo una cierta pendiente positiva, en estos momentos hemos visto cómo se aplanaba algo la curva, si se vuelve a coger una cierta pendiente positiva, es decir, que el 10 años pues, estuviera un poquito más alto del nivel actual, yo creo que con crecimiento económico no cabe la menor duda que el sector financiero estadounidense es un sector el cual a mí me gusta. Tanto el más clásico, tanto el comercial como el inversión, como también la parte de fintech, no la olvidemos, que en esa parte pues, es también muy interesante, sobre todo viendo los datos de incremento de comercio electrónico, viendo el incremento también de los pagos online, que se ha incrementado de forma muy notable como consecuencia de la pandemia, pero que también ahora que los datos de la pandemia bueno, pues se relajan en Estados Unidos, ese hábito de pago online pues se mantiene, con lo cual no nos olvidemos en la parte de fintech que sin duda alguna también es muy importante y que se deja también, por supuesto, notar en este caso en el índice de la tecnología, en el Nasdaq. Por terminar, en Estados Unidos, ¿qué te parece esa noticia de Facebook uniéndose al club del billón de dólares gracias a la desestimación bueno, pues de esas demandas antimonopolio? ¿Qué te parece la tecnología y bueno, cuáles serían tus recomendaciones en ese sector? A mí la tecnología me gusta. Yo creo que más allá de las 6 o 7 compañías tecnológicas hay un mundo más allá, con lo cual hay que tenerlo muy, muy presente. Pero las tecnológicas me parecen algo, no podemos vivir sin la tecnología y tiene muchos campos de actuación. Pongo el caso de hablar de Facebook, ¿no? Hay muchas empresas que cada vez ponen menos publicidad en televisión, o en radio, o en prensa escrita, y utilizan mucho más los canales que pueden ser redes sociales. Por poner un ejemplo, ¿no? O lo comparten. Y han mejorado, sin duda alguna, sus ratios de eficiencia y sus ventas, y eso es importante. Con lo cual, la tecnología en distintos campos, acabo de hablar del tema de publicidad, pero en el campo del gaming, campo de la nanotecnología, de la inteligencia artificial, en la industria aeroespacial, en tantísimos campos, es muy importante. Es cierto que si uno ve el SP500 y se fija no sé, en el 30% del SP500, verá que las valoraciones son altísimas. Y es por el enorme, el rally que llevan acumulado y se está pagando por algunas compañías una verdadera barbaridad, ¿no? Pero hay otras compañías de tecnología que yo le hablaría como del campo de la disrupción tecnológica, que empresas utilizando la tecnología son más eficientes. Y yo creo que es donde ahí pondría el acento, sobre todo para la segunda parte de este ejercicio. Me explico muy rápidamente. Vamos a vivir probablemente un escenario en el cual los márgenes de muchas compañías van a estar sometidos a presión. Un entorno probablemente de tipos al alza, de más impuestos, de incremento de los costes, tanto salariales, energéticos, etcétera, etcétera. ¿Qué puede hacer una empresa ser eficiente o mantener sus márgenes? Pues o estar en un entorno de monopolio, que evidentemente solo ofrezcas tú el producto, o dos, y eso es muy raro que se dé, o dos, que la tecnología sea una palanca que te permita mejorar tu eficiencia. Me da igual que seas una empresa que utilices los canales de tecnología para hacer publicidad o seas una empresa, no sé, que vendas pizzas. Con lo cual, la tecnología sí la vemos, pero más allá de las compañías tecnológicas que nos vienen a todos en mente, yo incluiría algún otro producto. Os pongo un ejemplo. Legam está Disruptive Growth. Es un fondo que a nosotros nos gusta, sobre todo porque invierte en compañías no solo de tecnología, sino en aquellas empresas de cualquier tipo de sector que utilizan la tecnología para ser mucho más eficientes. Y por último, ¿no? Recordando esa por referencia que nos hacías al mercado europeo y esa oportunidad que ves en la renta variable, no sé si nos puedes dejar un par de nombres, un par de fondos dentro del contexto actual que acabamos de repasar de mercados, de sectores o de, de regiones que te gusten dentro de Europa.
Claro que sí. Hay que pensar en Europa en dos pilares muy importantes. Uno, la reflación, un entorno más inflacionista, que es normal cuando hay mayor crecimiento económico. Eso viene bien, sobre todo a los sectores más cíclicos. Diríamos al factor value, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Un claro ejemplo podemos encontrarlo en el caso del Invesco Pan-European Equity, que incluye no solo la Europa continental, sino también en el caso del Reino Unido, con peso, por ejemplo, en el sector bancos, energía, todo lo más cíclico, incluso industrial. Pero también hay otra parte de la Europa que es aquella que se beneficia del incremento en el comercio mundial, aquel que se beneficia del incremento de la demanda de consumidores en Estados Unidos o en Asia. Y en ese caso me centraría, no cabe la menor duda, en un fondo de bolsa europea más centrado en el growth. En este caso, pues no sé, casas como puede ser Morgan Stanley, tiene algún producto, el European Opportunity, que invierte precisamente en un sesgo más growth. Y si no, utilizaría un producto que aúne lo mejor de los dos mundos. Por ejemplo, un Goldman Sachs Europe Core, que precisamente invierte tanto en empresas cíclicas o en empresas tecnológicas o de consumo cíclico. Con lo cual, yo creo que en ese sentido hay que pensar en Europa, hay una gran oportunidad, no solo las grandes compañías, estos tres ejemplos son empresas o fondos que invierten en grandes compañías, también en las mid y small caps, y un par de ejemplos muy rápidamente porque sé que me voy de tiempo, Valentum, más centrado en el value, y si miráramos más mirando al growth, el Ombia, el mid cap euro puede ser una segunda opción muy interesante. Grandes empresas, empresas de mediana y pequeña capitalización, yo creo que son también importantes a la hora de diversificar en una cartera, a la hora de invertir en renta variable europea. Bueno, pues tomamos muy buena nota, como siempre, de esos consejos. José María, gracias. Hasta el martes que viene. Hasta el martes. Buen negocio.